Muchos interrogantes se suman a día de hoy al caso Andik. Como vemos, hay algunos medios de comunicación que no paran de preguntarse ciertas cosas bastante serias en torno a ese auto de fianza, el cual tuvo que pagar el hijo del dueño de Mango por valor de 1.000.000 de euros. Lo pagó muy rápido, en menos de un minuto. Un auto que contaba con al menos 17 páginas en las cuales se exponía resumidamente algunos de los 7 indicios que manifiesta la jueza para creer que es un presunto homicidio. Es cierto que habla de la matrícula del coche, de ese Mercedes AMG. Habla un poco de esas veces en las cuales él acude a ese lugar días antes, supuestamente para planificar el hecho, y también ese cambio de teléfono móvil por parte de Jonathan en las fechas del 25 de marzo de 2025, cambia un terminal por otro yendo a Quito, algo que para la jueza le parece bastante extraño, y luego en otro punto, en el sexto lugar del auto, se desprende del informe forense que determina así que la caída del señor Isaac Andik es como si se hubiera lanzado por un tobogán con los pies por delante y que todas las lesiones del resbalón son en el lado derecho y en forma ascendente, que no presentaba ningún tipo de lesión en las palmas de las manos, se descartaba incluso un resbalón con una piedra o una caída hacia adelante. Y en el séptimo lugar del auto, respecto a la relación del padre y el hijo, que vendría la motivación final de por qué Jonathan Andik iba a hacer eso aquel día, hablaban de que la defensa asegura que es una relación sin desavenencias, pero hay un análisis de telefonía de WhatsApp que demuestra absolutamente todo lo contrario. Dicen que este es el motivo principal de lo que podría ser este presunto homicidio. Dice que tenía obsesión por el dinero, así lo venimos acreditando en estos últimos días, y aparte de esa fundación. Aseguran así, yendo que hay un hilo documental sobre todo esto que configura una serie de indicios obtenidos hasta el momento que permiten hacer las siguientes afirmaciones. Vamos con ellas. Dice: muy mala relación entre hijo y padre, la existencia de un posible móvil económico con la creación de la fundación, una planificación y estudio previo del lugar de los hechos, un intento de crear una situación y unas circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos. Las diferentes versiones y afirmaciones que no se corresponden con la realidad el día de los hechos, las lesiones que se reflejan en la autopsia y que descartan prácticamente que la caída fuese producto de un tropiezo, la obsesión del señor Jonathan Andik, la manipulación emocional del mismo sobre su padre para conseguir sus objetivos económicos, haber verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte y culpabilizar de esta situación a su propio padre, y encontrar una solución única para recibir la herencia en vida, o que la figura del padre dejara de existir de pensamiento o en vida. Ante este cúmulo de indicios podría implicar al señor Jonathan Andik Wright que la muerte de su padre, el señor Isaac Andik. Bueno, aquí vemos este hilo fundamental que tenía este auto de fianza, en el cual venían a resumir un poco todos los indicios que hay hasta el día de hoy y el delito que se encontraba tipificado en unos de 10 a 15 años de cárcel. Estos son algunos de los puntos que venimos comentando en los últimos directos que hemos hecho por aquí sobre este caso. También tenemos que argumentar hoy una cosa, y es que el señor Carles Porta ha estado hablando del caso Andik, ha estado en RAC 1 y ha asegurado que cabe la posibilidad de hacer un episodio de Crims del caso Andik. Bueno, básicamente lo que ha dicho es esto, voy a colocároslo por aquí en pantalla. Dice el día, literalmente el mismo día que se supo que Isaac Andik había caído, se pusieron ya en marcha. Se pusieron a ver absolutamente todo, suponemos que a investigar este caso. Carles Porta para muchos es uno de los mejores periodistas de investigación de sucesos y bueno, suele ser en catalán ese programa. Y lo que explicó en este medio de comunicación, que no os voy a colocar la entrevista porque si no me equivoco es en catalán, pero en resumen dice que no quieren ponerse en medio de la instrucción, que van a esperar el momento oportuno, pero cuando sea el momento
van a aparecer con su documental de Crims. No sé si van a recibir presiones para que no publiquen eso, si en realidad sí que creen ellos que ha sido un accidente, no lo sé. Si realmente tienen alguna prueba o su reportaje va en consonancia con la investigación de la jueza, creo que seguramente vayan a tener algún problema sobre eso. Explicó que bueno, van a esperar a ese momento. Dice que en este caso Carles Porta habló de varias series que va a sacar, pero sobre el caso Mango, sobre el caso Andic, aseguró que de momento no lo iban a hacer, pero lo que me llama la atención es que asegura que desde el momento en el que cae Isaac Andic ya se ponen en marcha, o sea, ya estuvieron allí en el momento y creyeron que este caso iba para largo. Fíjate que al principio los medios de comunicación ninguno tuvo así como ninguna visión, vamos a decir, de que esto pudiese llevar a un auto de prisión del hijo del dueño de Mango y esperar que fuese un presunto homicidio, ¿no? Creo que muy pocos nos lo podríamos llegar a esperar. Quizás sí podríamos haber visto algo raro, o sea, el dueño de Mango cayéndose por un precipicio, justo solo está su hijo, sin ningún escolta, sin absolutamente nadie. Bueno, cuando menos era llamativo, ¿no? El suceso y esperábamos que pudiese tener algún tipo de resolución. De hecho, he estado comprobando un programa de hace un año atrás en donde se hablaba de la psicóloga. Esta psicóloga que ahora está investigada dentro de la causa y de hecho en este auto aquí manifiestan que el señor Jonathan que tenía esa relación sin desavenencias, pero por el contrario hay varios mensajes de WhatsApp que hablan de que hay una mala relación fruto de esa obsesión por el dinero, ¿no? La psicóloga, esta señora, le incita a dicha decisión. Y bueno, esto sale de resultado de análisis de algunas conversaciones que se desprende que Jonathan Andic a mediados de 2024 fue conocedor de ciertas intenciones de su padre de cambiar el testamento. Y ahí es cuando se produce un cambio notable en Jonathan Andic. El padre tuvo un intento de reconciliarse y es justo ese día. Y todo llega por investigaciones a esta mujer, a Julia, creo que se llama. Y esto también viene en ese resumido, vamos a decir, de ese auto de fianza. Vamos a ver qué decían aquí, porque supuestamente la psicóloga se había acogido al derecho a no declarar. Momento, el análisis del teléfono móvil no arroja resultados para pensar que estamos ante un homicidio. Y luego, importante, o sea, la psicóloga ha dicho que se acoja al derecho de no declarar porque no sabía nada. Yo como psicóloga, en 3 supuestos me tengo que saltar absolutamente la confidencialidad. Uno, si hay un riesgo suicida, esa persona se quiere matar, tengo que abrir un protocolo. Segundo, si hay un riesgo homicida, si a mí viene un paciente y me dice, Lara, quiero matar, yo tengo que ir a comisaría a ver que eso es verdad y lo tengo que denunciar. O tercero, si de repente alguien me confiesa un asesinato, yo tengo todo el derecho tengo que decir la verdad, no puedo mentir porque si no me inhabilitan, puedo ir a la cárcel de 6 a 2 años, una multa, con lo cual ella no tiene por qué contar ninguna relación entre padre e hijo, pero si ella supiera algo, tiene todo, o sea, vamos, todo el peso de la ley lo tiene que decir. La dificultad probatoria del caso es evidente y de momento... Bueno, en ningún momento esta mujer parece que contacte con la policía y son los Mossos en ese contexto de investigación los que parece que la van a interrogar. En su momento hablábamos, ¿no? Yo creo que hice algún vídeo por aquí en 2025 y habíamos comentado esto, ¿no? Que había una psicóloga y tal, pero no le habían dado mucho bombo a nada de esta parte de esta investigación, ¿no? Estuvieron bastante bajito, ¿no? Y ella se acogió a su derecho a no declarar alegando ese secreto profesional. Obviamente, para alegar secreto profesional se debe acreditar primero una relación con el cliente, el título de psicóloga clínica o sanitaria, que es en lo que vemos aquí, que no es una simple gurú, como mucha gente estaba diciendo, una coach, una gurú, bueno, ese tipo de cosas.
y si realmente es psicóloga y acredita esa relación profesional con Jonathan Andick o Isaac Andick, entonces le apara ese derecho a no declarar y acogerse al secreto profesional, si es citada a declarar como testigo delante de un juez. En principio parece que es así, no está obligado a informar de ningún conocimiento de delito cometido por el cliente, porque sería un delito pasado y consumado incluso, así que de hacerlo estaría cometiendo otro delito de revelación de secretos. Esto es muy llamativo porque para muchos esta persona tiene que resolver el caso prácticamente, pero la verdad que va a estar bastante complicado. Yo lo primero que me pregunto es, de ese auto que aparece en ese tipo de manuscritos supuestamente de Jonathan Andick, donde dice solución final, ideas de muerte y todo eso, ¿dónde se obtuvieron esos manuscritos? ¿Dónde fue realmente? O sea, ¿fue en el... por parte de esta mujer, algún tipo de nota o algo así que le cogieron a esta señora? Eso sí me llama bastante la atención. Podría haberlo guardado allí o algo así, y realmente esos deseos que expresaban esos manuscritos del hijo de Isaac Andick, ¿tuvo que haber sido algún tipo de registro de esta señora? Bueno, tenemos hoy también programa de Territorio Negro. Vamos a escuchar a Marlaska y Rendueles sobre el caso Mango. Dicen aquí: lo que en un primer momento parecía un trágico accidente durante una excursión por la montaña se convierte en una de las investigaciones más sorprendentes de los últimos meses. Bueno, y años seguramente. Buenos días, Rendueles. Buenos días, Asina. Y buenos días, Marlaska. Buenos días, patrón. Buenos días. A ver, el mes de mayo que hemos dejado ya atrás ha sido muy intenso también en lo vuestro, en la Crónica Negra, y hoy nos queréis hablar del caso de Isaac Andick, el dueño y fundador de Mango, que ha vuelto a ser noticia estos últimos días porque han detuvieron al hijo mayor, a Jonathan Andick, que era quien estaba con Isaac Andick en aquella excursión en la montaña en la que, según contó el hijo, pues su padre sufrió un tropiezo y se despeñó accidentalmente. Eso es, y le detuvieron hace 2 semanas porque los Mossos de Escuadra y la jueza no se creen esa versión y sostienen que la caída no fue un accidente. Isaac Andick, lo has dicho tú, era el mayor accionista de la empresa textil Mango, era también la persona más rica de Cataluña y era la 5ª persona más rica de España. Había tenido algunos desencuentros con su hijo Jonathan y aquel sábado, el 14 de diciembre de 2024, el hijo le propuso hacer una excursión de senderismo. Fueron ellos dos solos, sin escoltas, a una ruta en la que se camina hacia la montaña de Montserrat, en la provincia de Barcelona. Hacía sol, era casi mediodía, y los dos, el padre y el hijo, aparcan el coche en las cuevas del Salnitre para empezar esa caminata. Andick tenía 71 años, su hijo tiene 45. Ascendieron los 240 escalones que llevan hasta el inicio del sendero, y cuando llevaban caminando algo más de 10 minutos, el padre se precipitó al vacío en el único punto voladizo, peligroso del camino, que es una caída de más de 100 metros de altura a la que evidentemente no sobrevivió. Y como iban ellos dos solos, pues no hay testigos, ¿no?, de lo que sucedió allí. No, ningún testigo. Poco después de la caída llegaron 2 excursionistas, pero Andick ya estaba en el fondo del barranco, muerto, y encontraron a su hijo gritando. Antes Jonathan había hecho ya 2 llamadas de teléfono, la primera a las 12:36 según la investigación a Estefanía, que era la pareja de su padre, y la segunda 37 minutos después a emergencias, al 112. Jonathan Andick declaró que su padre se había caído por ese barranco, esa zona peligrosa que decía Manu, cuando caminaban juntos. Había alguna pequeña contradicción en su relato sobre si iban pegados o si el padre iba unos metros por detrás, pero ni la jueza ni los Mossos le dieron mucha importancia a eso. Entendieron que podía deberse al trauma, al shock de ver morir a un padre de esa manera, ¿no? Bueno, yo creo que sí que le dieron una importancia, una relevancia a esas contradicciones. Lo que pasa es que había que encontrar más cosas. O sea, decir de primeras que este señor tuvo una incoherencia y tal, no tenía mucho sentido. O sea, realmente había que buscar muchas más cosas de por qué tuvo ese tipo de contradicciones en su relato en los primeros instantes, ¿no? Por eso la muerte de Isaac Andick se archivó como accidente solo una semana después de que ocurriera, ¿no? Pero 3 semanas después, en enero de 2025, la policía catalana va a ver a la jueza y le pide que retomen el asunto porque hay algo que no acaba de cuadrar.
Sí, en la declaración que hizo ante los Mossos, Jonathan les contó que 10 o 15 días antes de la muerte de su padre había estado en la misma zona por su cuenta, a pesar de que él, a diferencia de su padre, no era un tipo que solía ir a la montaña, no era un montañero aficionado. Los Mossos investigaron el rastro de las cámaras de tráfico y el de la centralita del coche y descubrieron que la realidad no es que hubiese estado una vez, sino que había estado en ese mismo lugar hasta 3 días distintos la semana previa a la excursión. Y es cuando los mozos le llaman para volverle a preguntar y que refresque un poco la memoria, ¿no? Eso es, y en esa segunda declaración es cuando el hijo del fundador de Mango va explicando con más calma que él caminaba unos metros por delante de su padre, que su padre se había caído, pero que él casi no había podido ver la caída, ¿no? O sea, matiza un poco su versión inicial. Primero había dicho que el padre había sacado el teléfono móvil, que se había puesto a hacer unas fotos de la montaña, unos vídeos de Montserrat, pero el problema de esa versión, digamos, de muerte por selfie, era que los Mossos encontraron el teléfono móvil dentro del bolsillo del pantalón de Isaac Andic. Sí, los Mossos, de hecho... A ver, es que es una locura que declare una cosa que no es cierta. O sea, ¿por qué declara que estaba sacando fotos o que estaba haciendo vídeos cuando no es posible? O sea, es evidente que tras una declaración así, en la cual es que no es que digamos, bueno, podría ser, ¿no? Podría ser. O sea, hay una pequeña posibilidad de que esto hubiese sucedido según lo que dice el hijo del dueño de Mango. No, es que no hay ni una remota posibilidad de eso. Entonces, ¿por qué lo dice? Ahí ya primera extrañeza, ¿no? Estudiaron, lógicamente, el teléfono y descubrieron que sí que habían grabado unas imágenes al principio del camino, no en el punto en el que cayó, ¿no? El estudio de ese móvil reveló algunos detalles muy interesantes sobre la relación entre padre e hijo, la relación personal y también, y quizás más importante, la relación empresarial entre el dueño de un gigante como Mango y su principal heredero. ¿Y el móvil de él, de Jonathan, ha dado algún tipo de información a los investigadores? A lo mejor habría dado algo, pero no han podido analizarlo como ellos hubiesen querido. Y ese es otro de los indicios para la jueza, ¿no? En el auto en el que acusa a Jonathan de planear el crimen de su padre. Recordemos que al principio todo se calificaba como un accidente, nadie le pidió el teléfono móvil entonces a Jonathan Andic. El caso se retoma en enero de 2025, hay una publicación que habla de que todo se va a reabrir y a finales de ese mes, de enero, el día 25, Jonathan Andic viaja a Ecuador. Vuelve 2 días después a España y le dice a su secretaria que ha perdido el móvil en Ecuador o que se lo han robado, no sabe. El caso es que ese teléfono desaparece. Claro, es que la desaparición de ese teléfono clave, que yo me pregunto, tendría más teléfonos este hombre. Y aparte, ahora mismo seguramente se estará pensando en vistas satélite, Google Maps, intentar tener informaciones de ciertas aplicaciones que a día de hoy seguramente no hayan sido capaces de obtener, porque hay muchísimos casos, no tan solo este, y la aplicación de salud sí, parece que sí lo hay, pero hay otras aplicaciones que de momento no, otras empresas, ¿no?, importantes en torno a telefonía móvil, no tan solo hablando de Vodafone, Movistar o antenas, pero cosas como satélite, Google Maps, Google Earth o ese tipo de cosas, no sé si realmente han podido obtener datos, ¿no?, de estas empresas para poder resolver el caso. Pero bueno, el punto aquí es que en el momento en el que se empieza a sospechar mediáticamente de Jonathan Andic y que va a pasar algo con este caso, él justamente pierde el móvil en Quito. Es curioso, es muy curioso, la verdad, bastante. Pero bueno, puede haber sido una casualidad, simplemente, ¿no? Aparece. Sin embargo, según los análisis de los Mossos de Escuadra, ese teléfono móvil, el del día de la muerte del padre, nunca pitó en Ecuador, nunca estuvo conectado a ninguna antena de ese país. De hecho, cuando el 9 de septiembre del año pasado el juez autoriza a los Mossos a pedir el teléfono a Jonathan, el móvil que entrega ya no es el que utilizó el día de la muerte de su padre, sino uno nuevo, uno distinto. Los investigadores intentaron acceder a los viejos mensajes de WhatsApp que pudiera tener guardados en la nube, pero están borrados, no hay ni un solo rastro de ellos. Es un clásico esto, ¿no?, de que desaparezcan o no se puedan recuperar WhatsApps de interés criminal. Bueno, si no tienen el teléfono, ¿por dónde sigue la investigación de los Mossos? Les queda estudiar el lugar del suceso, ¿no? Una cosa que ya había empezado a hacer en la unidad de montaña de los Mossos de Escuadra. Hicieron hasta 10 simulacros, algunos dejando caer muñecos, de cómo pudo ser la caída de Isaac Andic. Y ahí encuentran algunas cosas que tampoco les cuadran a ellos. Una de ellas es la pisada, la última pisada. Analizan la última pisada del dueño de Mango antes de ese supuesto resbalón. Y lo que dicen ellos es que esa huella tiene más de 2 centímetros de profundidad. Según estos expertos de montaña, esto sería una posible simulación.
Los investigadores dicen textualmente: es necesario que la acción de refregado con la suela de las bambas, las zapatillas de deporte, del finado, se haga como mínimo 4 veces en los dos sentidos, hacia adelante y hacia atrás, para conseguir una pisada similar. Es decir, Bueno, ahí está la explicación que habíamos dado en las últimas veces que hablamos del caso. También tenemos aquí una de las fotos que filtró Crónica y que luego la defensa explayaba que esto estaba mal tirada, ¿no? O sea, que realmente no podrían estar ahí sin arnés, sin nada, justo al lado de la huella. Fijaos dónde está la supuesta huella y la chaqueta de Isaac Andic. O sea, aquí lo vemos en estas fotografías de Crónica Global que hablaban, esto es, no sé justo de qué momento es, es de TikTok este vídeo, pero hablaban de nuevas dudas que sacuden la investigación. El entorno del hijo mayor de Isaac Andic cuestiona varias de las pruebas utilizadas por los Mossos. Estas en exclusiva, estas imágenes de la primera inspección ocular en Montserrat, donde se ve a algunos agentes trabajando sin equipos de protección junto a la huella, considerada clave para incriminar a Jonathan Andic. La defensa sostiene que algunas pruebas podrían haber quedado contaminadas, asegura que gran parte de la acusación se basa en interpretaciones y no evidencias directas de la agresión. Vemos que evidentemente esto es muy complicado, o sea, había mucha gente, de hecho yo he visto en algunos comentarios que me decíais, va a ser muy fácil comprobar que Isaac Andic fue empujado al vacío, ¿no? Porque hace nada habíamos visto otro caso, ¿no? Una persona que fue empujada por la espalda por un policía, ¿no? Creo que había sido una profesora o algo así. Y básicamente se había visto en la autopsia que como no tuvo tiempo para mover los brazos, para amortiguar la caída, dando con su cara contra el suelo, en la autopsia de Isaac Andic se pudo comprobar también que no tenía ese tipo de heridas en las palmas de las manos, ¿no? No tuvo tiempo de reacción como para poder hacerlo, y esto es algo que sí que asombra en torno a esa autopsia y algunos detalles que se han ido comprobando, ¿no? Y aquí vemos esa supuesta huella y la chaqueta de Isaac Andic unos metros más para adelante. El tema de la chaqueta a mí sí que me parece bastante extraño, ¿no? Como tenía ahí justo esa parte de su ropa, ¿no? En un día tan frío en diciembre. Es decir, descartan que la huella se produzca de manera natural por un resbalón fortuito. Creen que pudo haber un forcejeo y una resistencia de Isaac Andic a la caída, una caída que según los forenses también es un poco extraña porque el empresario cayó con los pies por delante, digamos. Como dice muy gráficamente el auto de la jueza en el que se acusa a su hijo mayor, Isaac Andic cayó como si se hubiese lanzado por un tobogán, que es una caída más propia de un empujón que de un resbalón accidental. Además, el cuerpo de Andic no tenía lesiones en las manos ni en los antebrazos, propias de alguien que intenta frenar su caída de la manera que sea. Estas son las sospechas de los Mossos. ¿Y la versión de Jonathan para desmontar, digamos, esta tesis cuál es? El abogado es Cristóbal Martell, que es un tipo muy brillante, nada barato, que fue, por ejemplo, el abogado de los Puyol, del futbolista Dani Alves, y ya la semana pasada empezó de Urdangarín. La semana pasada ya presentó un recurso en el que aseguraba que todo había sido un accidente. Por ejemplo, ha aportado datos de un informe de un detective privado y otras imágenes interesantes, como unas en que se ve meses antes de la muerte a Isaac Andic, al dueño de Mango, cayéndose él solo durante una visita a una empresa catalana. Lo cierto es que también hay unos informes donde se revela que tenía artrosis en las dos rodillas, lo que según la defensa explicaría que aquella caída en la montaña fuera tan a plomo, digamos, sin poner las manos, ¿no? Si fuera como el tobogán del que habla la jueza. Andic puso a su hijo al frente de Mango en el año 2015, pero la gestión no fue lo que se dice brillante, y esa es una de las razones que la jueza cree que puede estar detrás de ese supuesto homicidio, ¿no? La empresa gana más de 200 millones de euros al año, entró en pérdidas, de modo que el padre volvió de su retiro y desplazó al hijo mayor a un lugar secundario. El fracaso empresarial de Jonathan provocó una crisis entre el padre y el hijo, y de hecho la familia Andic recurrió incluso a los servicios de un terapeuta ecuatoriano, alemán, para mediar entre todos, ¿no? Ahora no sabe. Bueno, es una mujer, o sea, una psicoterapeuta. Bueno, hasta qué punto esa mujer podrá contar lo que sabe de estas familias y de todas sus miserias, o está blindada por el secreto profesional, evidentemente. Para la jueza, para la fiscal y para los Mossos, el supuesto móvil del supuesto crimen es el dinero y esa mala relación que se había generado entre el padre y el hijo después de ese relevo en la sociedad del que te hablaba Manuel, ¿no? A mediados de 2024,
Isaac Andic anunció a sus hijos que iba a crear una fundación de ayuda a personas necesitadas y que iba a cambiar el testamento. Hay diferentes versiones sobre cómo reaccionó el hijo, pero parece que reclamó a su padre cobrar una parte de la herencia en vida, cosa que el padre habría aceptado para salvar esa relación, ¿no? Y ese era el contexto de esa excursión del último día. Pues a esperar a ver cómo avanza la investigación, complicado. Contrainvestigación, digamos, que es lo que alega la defensa y las decisiones que vaya tomando la juez. Hombre, estaremos muy atentos, evidentemente, a todo esto. Es cierto que no había visto, no sé, en parte algunas situaciones, ¿no? Algunas cosas que venían comentando en radio o en tele sobre algunos papeles, sobre algunas diligencias de este caso, el papel de la terapeuta que trató al padre y el hijo, si podría haber aconsejado dicha excursión, si tiene... Al final es una persona que los trataba a los dos y no sabemos prácticamente nada. O sea, es que nosotros damos cuenta de que en cualquier otra situación en la que vamos a decir que Isaac Andic estuviese caminando y el que estuviese al lado no fuese su hijo, sino fuese un empleado cualquiera de su... no sé, vamos a decir de Mango, ¿no? O algún amigo suyo o algo así, ¿no? O su expareja o no sé, cualquier cosa de ese estilo. Yo creo que ahí sí se hubiera investigado muchísimo más. Desde el minuto 1 no estaríamos hablando de accidente. Creo yo. A ver, también es cierto que la otra jueza no le importó el caso, ni mucho menos lo vimos con una relevancia. Y ahora esta jueza, hay mucha gente que sí que está con ella y otros que no. Y hay muchos que sí, donde aseguran que la prueba indiciaria que hay hasta este momento, la pérdida de ese celular en Ecuador es una cosa bastante extraña y con lo cual esa prueba indicaría que presuntamente pudo haber sido culpable el hijo de Isaac Andic. Pero lo tienes que preparar, si no el juez, la juez. Un juez de instrucción en España es Dios, es Jehová en el Antiguo Testamento. O sea, ese te puede mandar a la Gehenna, que es el infierno. Entonces, claro, él ve contradicciones en el coche, en la relación, en el trayecto. En las rutas. Y en la charla, en lo que comentan de lo que estaban hablando. En teoría estaban hablando y tal y cual. Entonces, en la duda, yo creo que ella encargó a la policía, no sé si es la hora de decirlo, la policía. A los Mossos de Escuadra. Los Mossos de Escuadra, en función de policía judicial, que hagan determinadas cosas que no sabemos lo que han averiguado. Van a triangular los teléfonos porque también se habla de la irregularidad en el trayecto de la ruta. Si uno se adelanta, si se adelanta el otro. No queda claro si va delante él o va detrás. Si va detrás pegado a él o más atrás. Si estuvo adelante y luego volvió. Si está delante y oye despeñarse. El primer día ya se discutía eso. Sí. O sea que la declaración fue, digamos, imperfecta. Que no también se incorrecta. decía que era por el estado nervioso. Sí. O sea, que aquí se juntan muchos y que ingredientes. Aquí lo que no había tomado uno lo había tomado el otro, o podía haberlo tomado. Ya. De ahí la parte caótica de la declaración, que yo creo que le ha perjudicado mucho. Seguro. Totalmente, es lo que más le ha que el perjudicado. engranaje no por eso cuadraba no y de ahí la jueza está mosqueada. por Pero llamarlo claro, de la alguna jueza manera. te tiene que tomar declaración Sí, nada sí. más Hay llegues. un No te dice, oye, comunicado. duerme y mañana vuelves. No La es familia así. emitía ayer un comunicado, reacción a la información que adelantaban estos dos medios. Dice, la familia Andic no ha hecho ni hará comentarios en todos estos meses sobre el fallecimiento de Isaac Andic. Eso sí, quiere mostrar su respeto con las diligencias que se han practicado al respecto y seguirá colaborando como hasta ahora con las autoridades competentes. También está segura que este proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic. Pero claro, no va a decir, se mostrará la Evidentemente. culpabilidad de este tío que no lo podemos ver. Ese tío que es el heredero. O sea, que es que, claro, aquí hay una situación tan rocambolesca. Esta nota la paga. Claro, esta nota tiene que pasar por su filtro. Él y sus dos hermanos. La familia Andic son varios. Entonces, esto supone... Tiene una hermana, no, que es chef, ¿no? De que vive en Turquía, ¿puede ser? Pues puede ser porque él era de origen turco. Sí, verdad que se casó con un turco. Ella es de familia turca. Y ella montó un catering, Isaac por lo era de visto. origen Sí, turco. sí, porque hicimos un reportaje allá en su casa, yo creo que de Turquía. No me acuerdo en qué ciudad. Pues lo que falta. Pero todos los hermanos son de un mismo matrimonio, ¿verdad? No. Están todos a favor de Jonathan. A tenor de este comunicado... Es que Jonathan era heredero también, era la persona que le dio la confianza cuando Isaac decide que va a recorrer el mundo en un barco con su pareja y que ya ha trabajado mucho
mucho y que su hijo ya está preparado, es en quien más delega toda la confianza y es con quien discute más porque no están las cosas como él quería. Hombre, y era el vuelve a varón, recuperar el mando. ¿verdad? En su día en Barcelona el varón. Es que en Cataluña l'hereu, sí, pero es l'hereu. L'hereu en Cataluña es una canallada, porque tú tienes dos hijos. Tienes uno listo y uno tonto. Claro. El tonto es el primero. Encima maleducado, fato y bebe y lo que sea. Y el segundo, listo, honrado, quiere a la familia, cuidar a la abuela. Pues nada, como es el hereu, para que no se pierda la... Que es lo más injusto que hay. Como un título aristocrático. Además, ¿qué es eso? Bueno, pues eso es lo que llaman el derecho catalán. Eso ni es derecho, nada, es torcido. Totalmente. Primero, hay desigualdad. Segundo, es una desigualdad que no tiene ninguna razón moral. Y luego, como reliquia legal medieval, es de risa. Es totalmente de risa. Además, vete tú a saber si es el primero, si es hijo. Son los 3 hermanos. Neus Reich es la primera mujer. Y es verdad que él era el heredero, pero que, como hemos dicho, los resultados de los últimos años no estaban siendo tan elevados como él quería. Hay un momento en que el padre y había hecho un movimiento ahí para poner a otro... No sabe si es porque los hermanos están celosos, si porque objetivamente no funciona, porque ha pasado algo que vete tú a saber, o porque se le ha revirado la nueva señora jovencita, le tiene manía al hijo. Puso una especie de un Pablo Isla, ¿verdad? Para que gestionase... pero Pablo Isla tiene un don. En el caso de Inditex, Pablo Isla, todo lo que hace parece que lo acaba de bendecir el Papa ayer. O sea, tú te fijas, no hay una sola noticia. Pablo Isla... Negativa, ¿verdad? Nunca, pero no ya negativa, ni siquiera discutible. Ya. Todo es éxito y total. Yo no sé quién lleva la imagen de él. Supongo que él... No, además, fíjate, Federico, es que él vive en el barrio de Almagro, muy cerca de donde vivo yo, y entonces él es muy discreto. Él tiene un chofer que lo coge por las mañanas, sale y entra, pero no sabes nada de su vida, es decir, nada de nada. O sea, no es un hombre que sea... me choca es pero que, Marta fíjate, también vive por ahí. La Casa de Madrid de Marta Ortega también está por ahí. Marta Ortega tiene varias casas en Madrid. Está más hacia Pero lo último de Isla, que es mollar para la prensa, Nestlé. O sea, heredar Nestlé. Es como heredar el chocolate. Ya. Oye, no sé cómo lo ha hecho. 16.000 que quiere cerrar. Bueno, es igual, pero todo lo ha dicho naturalmente. Ya le tocaba a Nestlé. Y dice, bueno, pues no es costumbre. De dónde viene no es Nestlé. Bueno, es igual. Y además siempre aparece él con su señora. Y ahora yo creo que ahí se están pasando. Gente muy culta, colecciona libros. Quieto. Tampoco hay que pasarse. Porque eso de mucha cultura, eso, primero, es inverosímil en un empresario y además queda feo. Porque de ahí a las tablas flamencas hay un paso. Pero en general, yo no conozco a nadie que tenga mejor imagen sin aparentemente hacer ningún esfuerzo. Un esfuerzo. Ya. ¿Y su hijo músico? También le viene bien. Pero eso le viene bien. ¿Sí? Porque dice, bueno, y en casa muy bien, tiene esa vocación. Y no es como el hermano de Sánchez. No. Nada que ver. Y además, el padre le apoyó y le dijo, ¿quieres música? Pues venga, adelante. Vamos a formar bien. Es la discreción personificada de esa familia. Sí. Él pasea con su mujer de la mano, se ha vuelto a la manzana, entran otra vez. Es una pareja muy pareja, ¿eh? No lleva seguridad ninguna, es decir, yo no sé si el chofer que le espera abajo... No, y que luego hay otra cosa, lo que se llama la contravigilancia, que no la ves. Claro, esa es la buena. Seguro que lleva. No sé si seguirá, yo creo que sí, una casa preciosa en un pueblecito de Segovia, que nadie conoce y muy recóndito y muy... Oye, por cierto, me ha dicho una cosa, que se ha comprado una casa, parece ser, Richard Gere, en un pueblo cerca de los tuyos, cerca de Pedraza. Hay algo que se llama... Capotes de Pedraza, algo así. Arcones. Pues creo que ahí se ha comprado una casa. Es muy bonito. Pues mira, me los voy a encontrar. Supuestamente, o sea, siempre supuestamente. En este caso sí, pero vamos, me lo han dicho la Fuente, me lo han dicho. En Galicia se había comprado una casa. Otra también. Él está invirtiendo en España. Yo creo que ha sacado todo el dinero de allí. Ahora vale la pena. Si yo fuera rico como Don Cano o Wyoming, invertiría en España. Sin la menor duda. Mucho mejor aquí que ponerte a ahí vendes una casa esperando que ganen los nacionales, claro. Algún día. Bueno, pues veremos en qué termina, o sea, cómo se cierra, si es que se cierra esto no acaba más que empezar, investigación. Por una razón, además, el país menos, pero La Vanguardia tiene una tradición de investigación policíaca, además muy buena. Y entonces, allí como no se puede hablar de política, pues hablar de sociedad. Hombre, y esto familias de dinero, los empresarios, esto tiene todo. Esto tiene absolutamente como que aquella serie de televisión también basada en una empresa textil catalana que eran muy ricos,
Bueno, veo en mi cabeza ya... pero tú dices la clásica de la novela, como Mariona Rebull y todas estas. Sí, de estas, de familias textiles. Y el señor Esteba. El señor, Almacenes no sé qué se llamaba, me parece, ¿no? Era una muy conocida, pero bueno, da igual. Ha cambiado eso todo. Es un clásico. Yo recuerdo cuando llegué a Barcelona que estaba al lado de Jorba Preciados.